Hoy día tengo un invitado especial. Hace tiempo no lo veíamos, lo tuvimos aquí, sí, en la campaña electoral. Es un hombre que viene de abajo, pero viene no del Andes, sino de la selva. Y él ha conocido la pobreza, pero también hoy conoce lo que es el emprendimiento y cómo es que ha optado el título de doctor y se desempeña en antropología en Stanford. Ha sido ex candidato, exfuncionario del BID y la ONU, indígena shipibo de la Amazonía, y está precisamente aquí en nuestro medio, porque ya como ustedes conocen, y ha sido la portada hoy de nuestros comentarios, la reunión de Vizcarra y Olaechea, que podría desencadenar en inmediatas elecciones para el próximo año. Entonces la Pepe está aquí, el señor Hilario va a ser o no candidato, ¿verdad? La pregunta que todo el mundo se hace, y cómo podría ser. Don Miguel, buenos días, qué gusto, bienvenido. Hola, muy buenos días, muchas gracias por su amable invitación y un gran saludo para el gran pueblo de Huaraz y Ancash. Le faltó, al parecer, tiempo para llegar a mejor puesto en las elecciones pasadas. ¿Qué sucedió? Correcto, o sea, el primer error de nosotros fue el hecho de que yo regresé de California faltando 10 meses antes de las elecciones. 1. 2, es de que no hemos tenido el tiempo para recorrer todo el país, para crear las bases principales y de esta manera tener una elección competitiva. En tercer lugar, no hemos tenido financiamiento de Odebrecht, ¿no? La plata que hemos tenido era plata de Pero ahora nosotros. esa va a ser su mejor fortaleza. Exacto, ¿no? Porque yo creo que la población está buscando gente limpia, gente con visión, sobre todo gente honesta que quiere trabajar para el Perú. Eso, último, gente honesta, que no vea la política como un servirse a sí mismo, porque la política, desde los que lo idearon, desde los grandes hombres de Grecia, es servicio a los demás. ¿Cómo hacemos servicio? Ya usted está en foros internacionales. ¿Cómo ve el país? Porque pensábamos que Pedro Pablo Kuczynski, que ha sido ministro, que se suponía era un tecnócrata de alto nivel, sin embargo, le faltó sentido y mucho olfato político desde el primer día para encarar las cosas. Yo creo que ese análisis es muy importante y eso tiene una implicancia para el Perú, en el sentido de que la población del Perú obviamente tiene que tomar en cuenta varios indicadores. Uno es de que el líder tiene que tener una visión de prospección, tiene que tener un norte clarísimo a dónde quiere llevar el país, en educación, en seguridad ciudadana, en temas de infraestructura, en temas de crecimiento económico y qué tipo de economía queremos tener, ¿no? Pero también es importante de que la población tiene que tener una especie de educación electoral para que no voten obviamente por la gente que no vale la pena. Entonces, yo creo que la educación es importante de los candidatos, pero sobre todo es importante que tenga visión, que tenga un plan y que sean honestos. Y que cada sol que entra para el Estado lo tiene que invertir para el desarrollo del país. Si hacemos eso, mi querido Laro, yo creo que el Perú estaría en un proceso de entrar a primer mundo. Es viable y es posible. Eso suena muy pegajoso. Lo escucho también a Julio Guzmán. ¿Qué lo diferencia de él? Bueno, él es un PPK Junior, yo soy un indígena amazónico que ama al Perú realmente y que va a trabajar para el Perú. Ah, caramba, el otro es el PPK Junior. Es decir, de repente usted ha conocido mucho más la pobreza y mucho más la población, así lo quiero entender. Mira, es buena pregunta. Una persona que nunca ha trabajado, que nunca ha hecho un gran esfuerzo para salir adelante. Él dijo que estaba en un foro internacional, como usted. ¿No? ¿No es cierto? Bueno, o sea, una persona que no está amarrado al pueblo, que no conoce el sufrimiento del pueblo, nunca puede tener compasión y nunca puede tener un plan para el crecimiento económico, para la educación. Entonces, yo soy un hombre shipibo, indígena, amazónico, que tuvo el acceso a oportunidad. Y esa es mi visión, mi querido Laro. O sea, yo quiero dar pero ahí también quiero hacer un parangón de oportunidad. repente de mala leche o de mala... No quiero compararlo, pero también hay que recordarlo. Nuestro paisano Alejandro Toledo, con sus zapatos ilustrados, con lustrabotas, y se vendió en Cabana y dijo que su primer hotel fue de miles de estrellas porque dormía en la intemperie, etcétera. Sin embargo, conocemos que llegando al poder se rodeó de frivolidad y se olvidó por completo por lo que vemos, y hoy día afronta un proceso realmente cuestionable por haberse incluso hasta reclamado a viva voz y mareado
deme mi plata, carajo. ¿Qué decide él? Tristemente. O sea, yo creo de que eso es porque hay dos cosas. Uno es porque ha perdido el norte personal y norte del país y sobre todo ha perdido la humildad, ¿no? Un líder que es básicamente rodeado de gente que lo adula, gente que lo adora, va a querer siempre actuar como Dios. Pero un líder que está amarrado al pueblo, que siempre se recuerda de dónde viene y sirve a Dios y sirve al pueblo con humildad, esa persona es la persona que la población lo va a seguir. Entonces, es importante en este caso, obviamente, tener el respeto a las leyes divinas, el respeto a las leyes del Perú y sobre todo, como ustedes decían hace un tiempito, el hecho de que el servidor público tiene que servir al pueblo. O sea, la gente se olvida de que el presidente de la República, los congresistas, los alcaldes, los gobernadores son empleados de nosotros. Pagamos con nuestra plata. Entonces tenemos que un poco cambiar el chip mental para decir de que la población tiene que cumplir su función, lo cual es fiscalizar a la gente que ellos han elegido. Cuando nosotros no fiscalizamos, ellos van a querer hacer lo que quieren hacer. Entonces, por lo tanto, es importante también mencionar, mi querido Lalo, de que la plata del Perú, la plata de todos nosotros, no puede subsidiar a la mafia política en el Perú. O sea, para mí es una forma inaceptable de que nosotros pagamos a las mafias políticas dando plata a los partidos políticos corruptos para que puedan seguir beneficiándose. ¿De acuerdo con las reformas que ha impulsado el presidente que está por salir, Vizcarra? Mira, yo creo de que obviamente las reformas es un componente importante, la reforma política. Actualmente la situación en el Perú, como sabe muy bien mi querido Lalo, hemos llegado a un estancamiento político y eso tiene una implicancia negativa para la economía. Claro. Mira, el Perú iba a crecer a este año 4.2% de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, pero el nuevo pronóstico es de que para este año llegamos a 3.2% de crecimiento y hasta algunos analistas piensan de que vamos a llegar a 2.8% de crecimiento. Eso obviamente tiene una implicancia negativa para el crecimiento económico, para la creación de empleo y sobre todo la plata que necesitamos para invertir en la educación, en la infraestructura y otros sectores muy importantes para el país. ¿De acuerdo con el adelanto de elecciones? Yo creo que sí. Yo creo que, o sea, en la clase política, tanto como el Ejecutivo y el Parlamento, en llegar a un estancamiento. Ya no hay visión, ya no hay un plan, ya no hay un norte. Entonces, por lo tanto, pues renovemos la política, o sea, traemos nueva gente que realmente quiere trabajar para el país. En esa nueva gente está Miguel Hilario. ¿Cómo va a ser su participación? ¿Tiene partido propio? ¿Cómo está trabajando? Entiendo de que su presencia en Huaraz también es para fortalecerse usted y sus bases seguramente. Exacto, nosotros estamos en proceso de crear una revolución ciudadana que conlleve a que la ciudadanía pueda entender de que ellos tienen el poder. La democracia, que básicamente significa de que el poder emana del pueblo, nos hemos olvidado. Entonces es importante que el pueblo pueda despertarse y decir que, mira, nosotros tenemos el norte bien claro para el país, elijamos a la gente correcta, a la gente que tiene un plan en educación, en seguridad ciudadana, un plan macroeconómico y sobre todo un plan en un gobierno electrónico que conlleve a una gobernanza transparente, justo y equitativo para la población. Bueno, entonces, ¿estamos frente a un precandidato presidencial nuevamente? Bueno, estamos nosotros trabajando, trayendo concientización, fortaleciendo las bases, pero sobre todo trabajando en la educación. ¿Cuál es su partido? Mañana tenemos una conferencia sobre el tema de la economía de la corrupción. ¿Hay algún análisis más? ¿Dónde va a ser? En la Casa de la Cultura, 5 de la tarde. 5 de la tarde. Entonces, atención entonces a toda la ciudadanía. Entonces es un análisis macroeconómico que conlleva para argumentar qué implica el hecho de que el Perú pierde el 5% de su PBI en la corrupción. Entonces, ese es el tema de mañana y invito a toda la población, pero sobre todo yo quisiera de que la población de Huaraz, de Ancash y de todo el Perú puedan levantarse para decir no a la corrupción, para decir no a los políticos corruptos que siempre han saqueado la plata del Perú. Muy bien, Miguel. ¿Y cuál es el partido entonces que en esta oportunidad o la chaqueta que piensa lucir en estas elecciones?
Bueno, el nombre está en proceso, pero siempre creemos una filosofía pluralista. El hecho de que el Perú pueda tener más de 57 pueblos étnicos, no tanto como la costa, sierra y selva, implica de que tenemos que tener una filosofía de inclusión, una filosofía pluralista que conlleve a una equidad económica, una equidad étnica para tener un desarrollo con sostenibilidad, con justicia y oportunidad para todos. La mejor de las suertes, de verdad que desde su aparición usted ha causado una buena impresión y me llevo también una de las mejores impresiones esta mañana, entrevistándolo. Dios lo bendiga, de verdad. Aquella gente pues que vaya a la política a renovarla, a hacer que se vuelva a las raíces de lo que es pues la política servicio y no servirse a sí mismo, y la erradicación, ojalá Dios mediante, de la corrupción, el gran cáncer social que no solo malogra el Perú, sino toda Latinoamérica y los países subdesarrollados. Y desde su experiencia en el BID y la ONU, esperamos, en el caso de llegar a la primera magistratura, no desentone, ni caiga en las frivolidades de Toledo. Algo final que compartir con nuestros televidentes y reiterar la invitación para mañana a 5 de la tarde, donde Miguel Hilario, el doctor Miguel Hilario Escobar, va a dar una conferencia a las 5 en el Centro Cultural. Bueno, Lalo, muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad y también quisiera nuevamente invitar a toda la población en Huaraz para que puedan participar mañana a las 5 de la tarde, pero sobre todo quisiera pedirles que puedan pensar y reflexionar de que todos nosotros tenemos el poder y el destino del Perú en nuestras manos. No en los políticos corruptos, no en los empresarios corruptos, sino en nuestras manos. Entonces, decidamos bien en las elecciones que vienen y sobre todo que podamos entender y actuar de que el Perú está en nuestras manos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. El doctor Miguel Hilario Escobar ha estado con nosotros en la agenda política del día.